Éxodo capítulo 17, versículo 8. Deme un segundito. ¿Lo tiene ya? Vamos a leer todo el capítulo el capítulo 17 del 8 al 16 para poder terminar este capítulo si el Señor así lo permite. Dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor: lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Acompáñame a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por esta preciosa porción de tu palabra que una vez más nos permite, Señor, estar reunidos a su alrededor. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados por ella, pero al mismo tiempo a ser instruidos, a ser edificados, a ser guiados y a ser consolados, Señor, por tu palabra. Esta es tu palabra, Señor, y tu intención, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, no es que nos limitemos a aprender de la historia y de los grandes hechos del pasado, sino que a partir de estos hechos podamos nosotros cultivar una fe en el presente. Permítenos hacerlo con la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Si se recuerda, hemos venido hablando acerca de Israel. Israel ha sido liberado de la cautividad de Egipto, y en esta cautividad el Señor los ha librado con mano fuerte, con mano poderosa. Han visto muchos milagros, han visto las plagas de parte de Dios golpeando completamente a una nación. Han visto la forma en la que Dios perdona las vidas de sus primogénitos a partir de un cordero que había sido sacrificado, poniendo la fe en este animal y en las instrucciones que Dios les había dado. Dios salva, Dios guarda a los primogénitos de la nación de Israel, y asimismo los libera con muchas riquezas, con mucho dinero, y los envía al desierto. Antes de ellos llegar a este peregrinaje, iniciando el peregrinaje del desierto, pasan por el Mar Rojo, donde el Señor les da una salvación definitiva, haciéndolos pasar al otro lado con los pies secos, dice la Escritura, y sepultando en toneladas de agua al pueblo de Egipto. Se recuerda que hace un par de semanas hablábamos de que los israelitas celebraban esta victoria y pensaron en cierto grado que esta victoria iba a ser la última victoria que ellos iban a ver. Pensaron que esta era la última batalla que ellos iban a enfrentar, y se pararon a la orilla del Mar Rojo y empezaron a cantar, empezaron a bailar, hicieron un gran servicio de adoración al Señor.
Pero luego el Señor les dice, bueno, ya estuvo, ya cantaron, ya alabaron, ya adoraron, gloria a Dios, vea qué bueno. Entonces ahora se termina esto y hay que continuar. Ellos continúan y empiezan a tener escasez de agua, escasez de comida, y ahora tenemos una tribulación diferente. Y póngame atención con esto. Le repito, porque es importante la historia del Éxodo. La historia del Éxodo es importante porque en ella nosotros vemos prefigurada nuestra salvación. Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros de una esclavitud. Lo ha hecho a través de la sangre de un cordero, lo ha hecho con mano poderosa, lo ha hecho con mano fuerte, ha sepultado a nuestros enemigos. Pero antes de llegar a la tierra prometida, estamos en un desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, que la tierra prometida, le he repetido varias veces, no es carro, no es casa, no es dinero. La tierra prometida es llegar de manera completa, total, absoluta a la presencia del Señor. Esa es la tierra prometida. Entendemos como creyentes que el mayor descanso usted y yo lo vamos a tener cuando estemos en la presencia del Señor. Es más, el único y verdadero descanso lo vamos a tener cuando estemos allá con Él. Esa es la tierra prometida, esa es la tierra del reposo. Ahora, mientras no lleguemos a ese lugar, todo lo que sucede en esta vida es desierto. Todo lo que sucede en esta vida es prueba. Todo lo que sucede en esta vida es tribulación. De vez en cuando, decíamos, llegamos a ciertos oasis que nos dan, que nos refrescan. Llegamos a ciertas áreas de nuestra vida donde podemos celebrar un matrimonio, celebrar un nacimiento, celebrar una sanidad de una persona. Podemos celebrar que hemos adquirido un nuevo trabajo, la graduación de alguno de nuestros hijos. Por supuesto, celebramos esos pequeños oasis y damos gloria a Dios por estas cosas buenas que Él hace en nuestra vida. Pero la vida no está llena de buenos momentos. La vida está llena de momentos muy difíciles: dolores, enfermedades, sufrimientos, mentiras, pecados, tribulaciones, angustia, dinero, violencia, muerte. De eso está lleno esta vida. Y decíamos que el Señor permite que algunas veces estos desiertos o este calor en el desierto se intensifique, que estas necesidades se hagan más intensas, que la necesidad de agua, la necesidad de comida, la necesidad de confiar en el Señor se intensifique para que nosotros aprendamos realmente a depender de Él. Entonces, en esta vida, y quiero dejarle claro esto porque el Éxodo lo deja muy, muy claro, en esta vida nosotros enfrentamos muchas batallas, y esas batallas no solamente son internas, sino también son externas, y Dios las permite. Lo repito, vamos a enfrentar batallas internas, vamos a enfrentar batallas externas que nos van a golpear, nos van a tratar de destruir, y Dios las está permitiendo. Por lo tanto, en este pasaje, más que información histórica y ver un pasaje bonito de cómo Dios obró en aquel momento, quiero que usted entienda que Dios está proveyendo la forma en la que Dios obra hoy por hoy en su pueblo también. Entonces es bien interesante, y quiero que de entrada usted tenga esta comparación. Si nosotros somos el pueblo de Israel y las distintas tribulaciones que tenemos con el propósito de confiar en el Señor, en este caso Amalek, que es el enemigo del Señor, es el pecado externo. Y vamos a tener una lucha constante, diaria, todos los días, presente, queriéndote golpear, queriéndote destruir, para gobernar tu vida. Ese Amalek es el pecado a tu alrededor, el pecado en tu carne, el pecado del mundo, el sistema. Hay una lucha que usted y yo tenemos que pelear, y quiero que me ponga atención con esto. Si usted quiere verdaderamente vivir en paz, usted tiene que pelear una batalla. La paz no viene solo porque usted se hizo cristiano.
La paz no viene como un estado mental. La paz no viene como algo que usted va a doblar sus rodillas, a hacer la flor de loto y va a decir, oh, vamos a tener paz y esto no me va a molestar. Yo ya hice de eso como algo que no pasó. Eso, así no funciona la paz. La paz solo y exclusivamente va a ser el resultado de aquellas victorias que usted pueda celebrar en la que Dios le ha ayudado. La paz es el resultado de una guerra. Siempre, la verdadera paz siempre va a ser el resultado de una guerra. Usted me podrá decir, pastor, pero en las naciones hacen trueque, las naciones hacen pactos y se hacen amigos. Sí, pero las naciones mantienen sus armamentos porque saben que esa paz es temporal. Saben que esa paz depende de la confianza que puedan tener en un hombre. Saben que esa paz depende de la integridad de la palabra de otro pecador. Por lo tanto, nunca están confiados. Ahora, si usted quiere estar verdaderamente confiado, usted tiene que luchar una batalla y hacer todo lo posible por matar a su enemigo. Y el enemigo en esta ocasión es nuestro pecado. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? No podemos hacer trueque, no podemos hacer pacto con las cosas pecaminosas. No se puede. Usted no va a poder vivir una vida en paz, jamás. Porque la paz, como le repito, es el resultado de que usted haya peleado una buena batalla. Si usted no pelea la buena batalla, si usted no lucha, si usted no está dispuesto a matar a su enemigo, usted jamás va a tener paz. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces fíjese qué interesante, Éxodo 17:8, dice la palabra, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Es interesante, le explico un poquito aquí el contexto de lo que estaba pasando. Los amalecitas, ¿quiénes son los amalecitas o Amalek? Amalek se le llamaba al pueblo, eran descendientes, valga la redundancia, de Amalek, por eso se llamaban así. ¿Y por qué? ¿De dónde venían estos amalecitas? Curiosamente, Amalek eran parientes de Esaú, eran hijos de Esaú. ¿Se recuerda quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob. ¿Y quién era Jacob? El que le había robado la primogenitura a Esaú. Entonces ahorita están en una situación en la que Israel ha salido de Egipto, va a este lugar que se llama Refidim, que curiosamente se llama el lugar de descanso. Y ahí en ese lugar de donde supuestamente están descansando, llegan sus parientes lejanos. Y hay un odio interno. No sabemos la razón por la que los amalecitas atacaron a Israel. Israel no tenía nada que ver, Israel no conocía absolutamente nada fuera de Egipto. Y llegaron a este lugar donde había agua, posiblemente los amalecitas creyeron de que ellos se iban a apoderar de este lugar. Y los amalecitas atacaron a Israel. Es bien curioso, Génesis 36:12 dice que Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, fíjese qué interesante, porque los amalecitas tenían un odio interno, tenían un odio generacional. De hecho, las promesas que Dios había hecho a Jacob en ese momento, supuestamente en su mente tenían que haber pertenecido a Esaú. Por derecho era así, por decreto de Dios no, pero por derecho era así. Entonces ellos vieron a este pueblo y además de pensar posiblemente que les iban a robar el oasis donde ellos estaban tomando agua, se recordaron de que su tatarabuelo les había robado la primogenitura. Su tío que era tatarabuelo les había robado la primogenitura. Los amalecitas vienen, y quiero que vaya conmigo rapidito a Deuteronomio 25:17, porque Moisés habla al final de sus días acerca de este evento. Ahí más adelantito, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Deuteronomio 25, 17 dice la palabra: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino. Fíjense, los israelitas no andaban buscando el problema, fueron los amalecitas los que lo buscaron a ellos. Fíjense. Y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia. Eso quiere decir de que el ataque no vino de frente, sino que vino por la parte más débil y por la parte trasera. Cuando tú estabas fatigado y estabas cansado, y él no temió a Dios. Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Aquí ya habían pasado por lo menos 40 años y ellos seguían esperando la victoria definitiva sobre Amalec. Eso quiere decir de que después de esta batalla no murieron. Después de esta batalla no se terminó Amalec. De hecho, usted puede leer la escritura y hasta allá por Samuel todavía siguen apareciendo los amalecitas. Esto quiere decir de que fueron enemigos generacionales de Israel. Y esto es increíblemente interesante porque, hermano, de eso está llena la vida. Esa es la experiencia individual de cada uno de nosotros. Fuimos salvados, ¿se recuerda cuando nos salvamos? Y cómo el Señor tocó nuestro corazón, nos abrió el entendimiento y lloramos y gozamos y venimos a la iglesia y adorábamos al Señor y servíamos con gracia y con ganas y eso y todo lo demás. Pero de repente empezamos a pasar hambre. De repente empezamos a tener necesidades. Y Dios empezó a sostenernos y nosotros nos quejamos, y eso es lo que hemos estado viendo durante los últimos domingos. La queja constante del pueblo de Israel, que exactamente somos usted y yo. El Señor nos ha librado, nos ha ayudado, ha respondido con misericordia, y creemos de que ahora que ya estamos en Cristo, ahora que ya estamos en esta nueva vida, ya no hay nada de qué preocuparnos. Equivocado. Amado hermano, la vida del cristiano no es un viaje de picnic, la vida del cristiano no es un viaje de campo, la vida del cristiano es una guerra. Tal vez nosotros no hacemos mucho énfasis a este término por su trasfondo mal utilizado en ámbitos pentecostales, pero la batalla, la guerra espiritual es una realidad. La guerra espiritual es una realidad. Es más, no hay otra guerra más que una guerra espiritual. El apóstol Pablo en Efesios, vaya conmigo rapidito a Efesios capítulo 6, versículo 10. Como creyentes estamos luchando una guerra con nuestra carne. Esos son los enemigos del creyente: la carne, el mundo y el diablo. Son los tres enemigos del creyente y estamos luchando constantemente de manera espiritual contra todos estos poderes que están en el mundo. Fíjese lo que dice Efesios 6:10, ¿lo tiene? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Fíjese qué interesante, porque Efesios, la carta a los Efesios, es una carta acerca de cómo Dios nos salva. Y empieza hablando en capítulo 1 que Dios nos salva habiéndonos escogido, nos hace herederos, nos hace hijos, y para la alabanza y la gloria de su nombre. En el capítulo 2 nos dice que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios con su poder te salvó, aun cuando eras pecador. Y al final del capítulo 6 dice: señores, Dios ya los libró, pero los libró para que ustedes puedan pelear la batalla. Antes eran esclavos, no podían pelear la batalla. Antes estaban encadenados, no podían luchar la batalla. Ahora sí, ahora son libres, y son libres para que la peleen. Fíjense,
Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo. Fíjese, y ahí está el adjetivo de qué es lo que califica el mundo. Es un mundo de tinieblas, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir de que cuando usted va a pelear con un pecado es meramente espiritual. Cuando el vecino se te parquea en tu parqueo, eso es espiritual. Cuando alguien te queda debiendo dinero, eso es espiritual. Cuando alguien te ve mal, eso es espiritual. Cuando alguien te da una puñalada por la espalda, eso es espiritual. Los problemas que tú tenés en tu matrimonio, eso es espiritual. Los problemas financieros que tú tenés son espirituales. Todo es espiritual. Nuestra lucha no es en contra de la gente. Nuestra lucha no es en contra de la forma de pensar de la... No, nuestra lucha es espiritual. Y eso es lo que usted tiene que entender. Tenemos una guerra espiritual que tenemos que librar. La única paz que va a satisfacer nuestro corazón es la paz que Cristo nos da cuando usted prueba la victoria que el mismo Señor, cuando usted pelea, le consigue. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Solo cuando nosotros entendemos la naturaleza de esta guerra, vamos a poder pelearla. De lo contrario, no. ¿Usted cree que el problema es su esposo, el problema es su esposa, el problema son sus hijos? ¿Usted cree que el problema es la iglesia? ¿Usted cree que el problema es el pastor? ¿Usted cree que el problema es el dinero? ¿Usted cree que el problema es el carro en el que anda? No, hermano. ¿Alguna vez usted se ha enojado con el carro cuando es de la ruina? Eso es espiritual, hermano. Y usted se baja enojado y le pega, que pucha, este carro viejo que no sirve, yo no sé para qué lo tengo, mejor lo debería vender. Eso es espiritual. ¿Está conmigo hasta ahorita? Todo eso es espiritual. Todo lo que sucede en nuestra lucha no es contra las cosas, nuestra lucha ni tan siquiera es con las personas. Es una guerra terrible y es una guerra que realmente existe. Y quiero hacer énfasis en esto porque toda la experiencia del creyente es una batalla constante. Y fíjese qué interesante, porque esta batalla, esta guerra, no son momentos de guerra. Estamos en guerra todo el tiempo. Quiero utilizar una idea que utiliza Paul Tripp. Paul Tripp dice que la vida no está hecha de grandes momentos, sino de pequeños momentos y pequeñas decisiones todo el tiempo. No son 3 momentos los que definen tu vida, son 10,000 momentos los que definen tu vida. No son 3 cosas buenas que te pasan lo que dices si tú estás bien delante de Dios. Son las pequeñas cosas, las 10,000 cosas que suceden día con día. Por eso no son 3 batallas las que tú vas a ganar, son las pequeñas batallas que estás perdiendo todo el día. Lo que viste en el Facebook, ¿a quién le diste like? ¿Qué cosas estuviste viendo en el Instagram? ¿A dónde fuiste de una imagen a la otra, de una imagen a la otra? Y las cosas que hiciste de secreto, ahí estás perdiendo tu batalla. Cuando en vez de tratar a tu esposa, como lo decíamos el día jueves, tratándola de manera comprensiva, siendo sabios con ella, fuiste desplicente con ella, ahí perdiste la batalla. Cuando como esposa, en vez de tratar a tu esposo con respeto, lo trataste como que si fuera tu cholero, ahí perdiste la batalla. Son pequeñas cosas. Y luego venís que cuando ya todo se ha caído, cuando todo se ha quebrado, decís, puchica, mira, y crees que el gran evento fue lo que destruyó tu vida. No es el gran evento, son las pequeñas batallas que viniste perdiendo. ¿Está conmigo hasta ahorita? Experiencia típica del creyente. Esta no es una batalla en la que usted madura.
si usted tiene 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días, si usted va a empezar a ser cristiano hoy, la batalla comienza en el día de su nacimiento. ¿Quién era este pueblo de Israel? Este pueblo de Israel eran esclavos, hermano. ¿Cree usted que ellos estaban capacitados para la batalla? Si nunca yo estoy más que seguro que nunca habían cargado una espada, jamás en su vida. Lo que habían cargado eran palas, piochas, eso es lo que ellos sabían usar, pero armamento de guerra no sabían usar, no estaban adiestrados para la batalla. Eso quiere decir de que usted esté adiestrado o no esté adiestrado, usted ahí va. Y no podemos culpar a Dios de nuestro fracaso, porque en la Escritura nos está diciendo que inmediatamente al mes de que salieron de Israel ya estaban peleando. Entonces aquí no es de que usted va a madurar y se va a preparar para cuando venga la batalla. Amado hermano, usted está en una batalla constante todo el día. Y le pongo el ejemplo desde el momento en que usted se levanta. Usted abre los ojos y dice, pues voy a llamar que estoy enfermo. Ahí empieza la batalla. ¿Mentís o no mentís? Ahí está la batalla. ¿Me está siguiendo? Y usted puede creer que eso no es grave, es súper grave. Voy a llamar que me duele el estómago y que voy a llegar más tarde. Ahí estás mintiendo, estás perdiendo la batalla. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Durante todo el día estás tomando decisiones, estás haciendo elecciones en todo momento, en toda circunstancia, porque en todo momento hay una oposición determinada que requiere una decisión para dar la gloria a Dios, en pequeñas cosas. ¿Estás siguiendo esto ahorita? Entonces, ¿usted quiere vivir en paz? Por favor, luche. ¿Usted quiere vivir en paz? Entienda que esta no es una vida de comodidad. El cristianismo no es una vida de comodidad. El cristianismo es una vida en la que usted tiene que empuñar la espada. ¿Sigue conmigo en Efesios? Vaya conmigo rapidito, perdón. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Bueno, 2. Nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo. Versículo 13, fíjese. Por tanto, y esa es de los últimos consejos que el apóstol Pablo da después de haberle dicho a la gente que tiene su salvación segura en Cristo, después de asegurarle a la gente que nada les puede arrebatar su salvación. Les está diciendo ahora, vístanse con la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estar firmes. Estad firmes pues, ceñida vuestra cintura con la verdad. Así se pelea la batalla. Estos son los armamentos de nuestra pelea. La verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar, porque esta es una guerra. Esa debería ser nuestra oración. Señor,
Salgo este día vestido con toda la armadura de Dios para que cuando me toque vivir el evangelio, lo viva como lo tengo que vivir. Es difícil, hermano. Es difícil. Y yo le aseguro que si usted empieza a hacer un recuento de todo lo que sucede minuto tras minuto en su día, usted se va a dar cuenta de cuántos fracasos espirituales tenemos. La forma en la que usas tu teléfono, las series que ves durante el día, el tiempo. Decir, hay que leer la Biblia. Venga, vamos a leer la Biblia. Pues chica, nadie quiso. Pones Netflix. Perdiste la batalla. ¿Estás siguiendo eso ahorita? Alguien te hizo una mirada coqueta y tú se la regresaste. Perdiste la batalla. Pastor, pero yo no he hecho nada. No has perdido la guerra, pero esa batalla ya la perdiste. Y la única razón por la que no perdes la guerra es porque el Señor ha prometido darte la victoria. No porque si en tu capacidad estuviera, ya lo hubieras perdido también. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? ¿Está conmigo hasta ahorita, iglesia? Fíjese el número 2, regrese conmigo al Éxodo. Éxodo 17. Entonces Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Fíjense, esta es la estrategia. Ahí no vemos nosotros, que considero yo, que Moisés, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado a esta estrategia. No vemos que sea una estrategia directa de Dios, pero a mi punto de vista cuadra con todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Fíjese, Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, peleó contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Aquí hay una estrategia doble. Fíjese, póngame atención. Aquí hay una estrategia doble. Josué con la espada y Moisés con la vara. Esa es una estrategia doble. Josué con la espada y Moisés con la vara. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto? Moisés le dice a Josué: Josué, agárrate un par de hombres, ¿ya? Escógelos tú. Creo yo que Moisés estaba perfilando a Josué como un líder. Ya no considero que haya sido un guerrero adiestrado, pero Josué como que tenía esa perspicacia. Entonces Moisés lo escoge y le dice: escogete tú un par de hombres y tenés 8 horas para prepararte para la batalla que vamos a ir a pelear contra los amalecitas que nos están destruyendo la retaguardia. ¿Y a quién iba a escoger, hermano? ¿A quién iba a escoger? Pero Moisés no anduvo diciendo: no estamos listos, no estamos preparados. Josué agarró las personas que tenía que agarrar y se fue a pelear con los enemigos, con los amalecitas. Mientras tanto, Moisés subió al monte con su vara, y si usted se recuerda que la vara podía hacer, es bien interesante en este contexto, porque Moisés con su vara podía haber golpeado como golpeó las aguas del Nilo, y las aguas del Nilo se convirtieron todas en sangre. Dios le pudo haber dicho a Moisés: Moisés, agarra la vara y anda, ponete delante de los amalecitas, levantás la vara y yo voy a hacer caer fuego sobre ellos. Ya lo había hecho. Había caído fuego y hielo, fuego y granizo de los cielos allá en Egipto. Con la vara, si usted se recuerda, la vara puso de rodillas a la nación más poderosa de ese momento.
Dios utilizó la vara como símbolo de autoridad que le había dado a Moisés, y con esa vara arrodilló a toda la gente de Egipto. ¿Quiénes eran los amalecitas para la vara, hermano? Nadie. Pero ahora la estrategia había cambiado. Moisés sube al monte y dice la escritura, y es bien interesante, porque la narración no se enfoca en la pelea de Josué, sino que se enfoca en lo que Moisés hizo. Entonces Moisés sube al monte y dice la escritura que cada vez que Moisés levantaba la vara, Israel ganaba, iba ganando, iba venciendo. Pero cuando Moisés bajaba la vara, Israel comenzaba a perder y los amalecitas comenzaban a vencer. Esto al parecer sucedió varias veces porque Moisés levantaba y bajaba la vara, levantaba y bajaba la vara. Eso quiere decir, ojo, que no era coincidencia. Había una conexión entre la vara y la victoria de Israel. ¿Por qué Dios lo hizo así? Póngame atención. Dios se va a llevar la gloria de su salvación. Nosotros acá en esta iglesia creemos en que la salvación es monergista. ¿Qué quiere decir monergista? Que la energía, el poder, la fuerza para ser salvo viene exclusivamente de Dios. Usted no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para su salvación. Nada. Dios escogió y al que escogió, a este le dio vida, y al que le dio vida lo justificó, y al que lo justificó, santificó. Eso dice la palabra. Dios te ha escogido para salvarte. No fuiste tú que empezaste tu deseo de hoy tal vez vamos a ir a buscar al Señor. Nunca quisiste buscar al Señor. La única razón por la que tú quisiste buscar en algún momento al Señor es porque el Señor ya te había encontrado. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, si viniste a la salvación, fue porque Dios ya te había traído. ¿Estás siguiendo eso ahorita? Exactamente igual que en la liberación de los israelitas en Egipto. ¿Qué hicieron los israelitas? Nada, hermano. Nada. El Señor fue quien destruyó a través de su gran poder, de las 10 plagas, puso de rodillas a la gente y el pueblo de Israel salió. ¿Qué hicieron los israelitas? Ni tan siquiera levantaron ni una pala. No hicieron nada. Sin embargo, una vez que ya fueron salvados, los puso a pelear. Si Dios ya los había salvado de una nación como Egipto, ¿por qué no los salvó de la misma manera en contra de los amalecitas? Porque la estrategia cambia. Y a esto en la teología se le llama la santificación progresiva. En la santificación progresiva usted tiene mucha responsabilidad de lo que hace. Usted no es responsable de su salvación. Dios se la otorga por gracia, le da la fe, le da el arrepentimiento, le da el querer creer en Él, pero cuando se trata de pelear por el pecado, es su responsabilidad pelear. No puede venir nadie aquí a decir, bueno, yo pequé porque como ese es el plan de Dios. Bueno, yo pequé porque Dios quería. Si Dios no hubiese querido, Dios me hubiese puesto las ganas para pelear en contra del pecado. Pero como terminé pecando, Dios no me dio las ganas, entonces Dios no quería y yo hago la voluntad del Señor. Nadie puede decir eso. Desde el momento en que tú naces de nuevo, esta nueva criatura tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal, de obedecer la palabra de Dios o rebelarse en contra de ella. La nueva criatura tiene la capacidad y por tener la capacidad Dios le otorga la responsabilidad. ¿Está conmigo ahorita? Entonces,
hay una responsabilidad humana. ¿Dónde vemos nosotros la responsabilidad humana? Moisés hace una estrategia y le dice: anda y pelea. Y manda a los israelitas a que peleen. Se tenían que dar duro, tenían que estar luchando. Ahora fíjense qué interesante. Ellos tenían que empuñar la espada, tenían que darlo todo y dejar su vida si era necesario en el campo de batalla, pero la victoria dependía de lo que Dios hacía a través de la vara. Es bien interesante. Porque en la estrategia para vivir esta vida, la estrategia para nuestra santidad, hay una responsabilidad humana de pelear en contra del pecado, y al mismo tiempo, para que usted tenga la victoria, hay una intervención divina. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, en la lucha en contra de su pecado, usted no es un espectador. En la salvación sí. En la salvación usted ve para atrás y dice: pucha, yo ni sé, a mí el Señor me enfermó para traerme, a mí el Señor me hizo perder todo para traerme. Gloria, usted estaba expectando, hermano. Usted estaba a la expectativa de todo lo que el Señor estaba haciendo en su vida para venir a hacerle entender estas maravillas del Evangelio. Pero en la batalla para la santidad nadie es un espectador, todos somos responsables. ¿Está siguiendo esto ahorita? En la batalla por la santidad, todos tenemos que hacer nuestra parte. La única estrategia, amado hermano, es que usted se levante todos los días queriendo luchar esta batalla. Nadie que acomoda su pecado a su diario vivir puede decir que ha peleado la buena batalla. Esa es una lucha constante. A veces vamos a perder, a veces vamos a ganar, a veces vamos a retroceder, a veces vamos a avanzar, pero es una lucha que no abandonamos y la estamos siguiendo día con día, día con día, día con día. Luchamos para Dios en contra del pecado, y luchamos para tu familia, luchas para tus hijos, luchas para la iglesia, luchas para el evangelio. Para esas cosas luchas. Porque cuando no luchas, tu familia sufre. Cuando no luchas, y ojo, no luchas para ti, no luchas para tu beneficio, luchas para la gloria de Dios, en contra del pecado, para que otros se lleven el mayor beneficio. ¿Está conmigo esto ahorita? Póngase a pensar de los pecados que usted ha hecho, cómo ha dañado a su familia. Claro, su vida se ha dañado, pero eso, o sea, es ilógico que usted quiera andar pecando y que no haya consecuencias para su vida. Eso es lógico. Pero el pecado siempre trae daños colaterales. ¿Cuándo dejaste de empuñar la espada? Y ojo, es muy común que hayan personas que creen que están luchando la batalla cuando ya se cambiaron de bando. Póngame atención, porque esto es bien sigiloso. Me da tristeza a mí a veces ver que personas que han vivido vidas impías y andando la bandera de cristianos, mueren y les ponen esos textos, ¿verdad? Ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe. ¿Y cómo con 5 mujeres? Cuando tú acomodas el pecado a tu cristianismo, no estás peleando la batalla. Curiosamente, en las clases que estamos llevando de consejería bíblica, estamos viendo estos famosos ismos, esas filosofías que tú adoptas para vivir tu vida, que no son el evangelio. Y constantemente adoptamos estas ideas en forma de que dirijan nuestra vida, que se acomode a lo que nosotros queremos. Y todas esas cosas son pecaminosas si es lo que dirige nuestras vidas. Por eso nuestra lucha, nuestra lucha tiene que estar siendo constantemente revisada. ¿Qué tan bien estamos peleando?
que también estamos luchando, porque puede llegar un momento en que tú crees que lo que tenés en tu mano es una espada, cuando realmente lo que tenés es una bandera de me rindo. Y te has rendido sin darte cuenta. Y has dejado que el pecado sea parte de tu vida sin arrepentimiento. ¿Está conmigo hasta ahorita? Y eso no es culpa de Dios. Esa es responsabilidad nuestra. ¿Está conmigo lo que estamos hablando? Esta es la guerra. Por lo tanto, le repito, aunque la responsabilidad es nuestra, nosotros confiamos y dependemos en todo tiempo de la ayuda del Señor. Miren lo que dice el versículo 11. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban, y entonces tomaron una piedra, le pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, otro del otro lado. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este no es un texto, y no quiero desvirtuar esto, no es un texto de la oración. Evidentemente hay que orar, pero si Moisés hubiese estado orando, bueno, creo que sí estaba orando, pero si el texto hubiese querido hacer un énfasis en la oración, hubiese dicho que Moisés ha estado orando todo tiempo. Pero este no es un texto que habla de la oración. Por favor, ore, por favor, dedíquese a orar las luchas, las batallas. Ya nos lo dijo el apóstol Pablo, que hay que orar cuando estamos en esta lucha. Hay que orar y permanecer en la oración para poder librar esta batalla. Pero este texto no habla de la oración. Este texto habla de cómo la vara es importante en la historia de Israel para darle la victoria al pueblo. Los israelitas no prevalecieron porque ellos eran un pueblo guerrero, prevalecieron porque Moisés mantenía la vara en alto, en todo momento. ¿Sabe qué tenemos que hacer como cristianos? Sí, ore, por favor, ore. No estamos diciendo que la oración es equivocada, por supuesto que es necesaria, pero si la oración no lo lleva a usted a mantener en alta estima la cruz de Cristo por usted, de entrada usted ya perdió la batalla. ¿Se recuerda cómo hablamos la semana pasada? Que la vara con la que Moisés había golpeado la roca era la cruz con la que el Señor había golpeado a Cristo. Pues creo yo que la tipología se mantiene. Así como la vara fue importante para la victoria de Israel en toda la historia del Éxodo, de la misma manera para usted y para mí, la cruz es importante en toda la historia de nuestro cristianismo. Usted puede orar, pero si no ora por lo que sucedió en la cruz, usted está perdiendo la batalla. Pero toda batalla perdida que usted lleve a la cruz es una batalla ganada. Porque cuando usted reconoce lo que pasó en la cruz, cuando usted reconoce que ahí Cristo perdonó su pecado, usted las batallas perdidas las lleva a la cruz, y la cruz que esté en alto por lo que Cristo hizo por usted, usted puede recibir el perdón de sus pecados. Y listo para pelear al día siguiente nuevamente. Si usted no entiende el perdón de Cristo, de nada sirve que usted ore. Usted puede pasar orando. Y dice, no, mire, la oración es algo típico de todas las religiones. Los mormones oran, los testigos oran, los musulmanes oran, todo el mundo ora. Todas las religiones, la religión utiliza la oración como una forma de comunicarse con su deidad. La gran diferencia es que nuestro Dios murió por nosotros. Por lo tanto, nuestra oración tiene un significado totalmente diferente. No solamente nos lleva a comunicarnos con Dios, sino a recordar la victoria de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Si la oración no te lleva a eso, estás fracasado.
¿Está conmigo hasta ahorita? Siga leyendo, repite ahí conmigo, 12, versículo 12. Las manos de Moisés se le cansaban y entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, otro del otro, y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. De alguna manera estos hombres, Moisés, Aarón y Hur, identificaron que cada vez que Moisés levantaba la vara, el pueblo ganaba, y cada vez que Moisés bajaba la vara, el pueblo perdía. Entonces vinieron ellos y de manera muy sabia, muy inteligente, lo que hicieron, en vez de tomarle la vara a Moisés, ya no le quitaron la vara y le dijeron: yo voy a pelear por vos, yo te la voy a tener un ratito cada uno, porque este volado es individual. Yo no puedo pelear la batalla por usted, usted no puede pelear la batalla por mí. ¿Ya? Sin embargo, lo que hacen estos hombres es increíblemente maravilloso. En su conocimiento, en su sabiduría, le dejaron a Moisés con su responsabilidad, pero le ayudaron. Y traen una piedra grande para sentarlo, y cuando Moisés estaba muy cansado, uno le detenía el brazo de un lado y el otro el brazo del otro. Esto es la vida cristiana, amados hermanos. Si bien es cierto, Dios te ha entregado a ti una responsabilidad por la cual tenés que luchar, no lo puedes hacer solo. No lo puedes hacer solo. Este es un golpe directo al hígado orgulloso, independiente que todos acá tenemos. Creemos de que nuestros pecados no hay que ventilarlos con nadie, porque ahí los van a andar contando, y esos mismos pecados que no ventilaste fueron los que te hundieron, porque quisiste cargar con la vara tú solo, quisiste cargar con esta responsabilidad tú solo. Necesitamos en la vida cristiana compañeros que peleen efectivamente con nosotros. Necesitamos personas de las cuales podamos codepender espiritualmente. No estoy diciendo dependamos, porque podemos depender exclusivamente del Señor, pero personas que nos ayuden, saber que tenemos personas que nos ayuden. Y yo estoy consciente, y es lo que hemos hablado con algunos hermanos en los últimos días, estoy consciente que muchos de nuestros hermanos los hemos perdido en batalla porque nosotros nunca quisimos sostener sus manos. Y le hemos atribuido pecaminosamente al Señor su soberanía de no haberlo salvado. Porque vea, pastor, que si fuera salvo, aquí estuviera, pero como se fue, no es salvo. Pero nunca nos acercamos a sostenerle sus manos. Van a haber momentos en los que tú vas a ser Moisés y vas a tener que reconocer que no podés mantener tus manos arriba todo el tiempo. Este es un trabajo en cooperación y necesitas gritar por ayuda. Yo doy gloria al Señor por aquellos hermanos que son muy sensibles a ver las necesidades de algunos de ustedes y están pendientes y se dan cuenta. Hay otros que no son así. Hay otros a los que usted les tiene que gritar. Usted está cargando con la vara y usted tiene que decir: ayuda, ayuda. Van a haber momentos en los que usted va a desempeñar este papel de Moisés, está luchando y su familia depende de su lucha, su trabajo depende de su lucha, su ministerio depende de su lucha. Pero al mismo tiempo, y aquí quiero que nos carguemos todos como iglesia, van a haber momentos en que vamos a tener que ser un Aarón o un Hur.
ser Aarón y Uri. Esto es bien interesante porque Moisés es el que está teniendo y no quiero hacer esto de liderazgo, no quiero hacer esto, hermano, ya aquí estoy cargando la iglesia y ustedes ayúdenme. No. Este es un trabajo de todos. Este es un trabajo de todos. Y yo doy gracias al Señor por la respuesta que han tenido casi 45 personas en querer prepararse para ser estos Aarones y estos Ures en la iglesia. Evidentemente no somos perfectos, evidentemente vamos a cometer muchos errores, pero hay una disposición y gloria a Dios por eso. Hemos ido aprendiendo que el trabajo de sostener a los demás hermanos no lo puede hacer solo el pastor, no depende solo de uno, depende de otras personas también del pueblo. Van a haber momentos, amados hermanos, en los que yo voy a ser Aarón, y van a haber momentos en los que voy a ser Ur, y van a haber momentos en los que voy a ser Moisés. Este es un trabajo dinámico. Con esta situación que hemos pasado con mi esposa, yo estoy más que seguro que si no hubiésemos tenido personas orando por nosotros todos los días, a mí me llena de gozo el corazón. Usted yo creo que jamás vamos a poder agradecer a la iglesia con mi esposa el hecho de escuchar todas las mañanas, desde el momento en que informamos a la iglesia, escuchar todas las mañanas que en la lista de oración a las 7 de la mañana el primer nombre que se menciona es el de mi esposa, el mío o el de mi hijo Mateo. No, solos no hubiéramos podido, solo hasta apóstata fuera yo, creo ya. Porque es que mi fe sí es mi responsabilidad, pero no depende solo de mí, depende del cuerpo en el que estamos. Ese es el diseño que Dios ha dado a la iglesia, y creo que no hemos hecho un buen trabajo en todo esto últimamente. Nos han importado más muchas otras cosas que cargar con los pecados, con las luchas de nuestros hermanos. Por eso Dios nos hace parte de un pueblo, hermanos, para que reconozcamos que tenemos la necesidad y que hay otros que tienen esta necesidad también. Cuando usted reconoce esta necesidad, esto no es sinónimo de debilidad. Hablábamos con unas personas y decían que qué difícil es tener que mantener un ministerio por apariencia. Qué difícil es tener que ser alguien que no soy delante de la iglesia. Eso me golpeó muchísimo. Porque estas personas creen que tienen que mantener una imagen delante de la iglesia, no confían en nosotros. ¿Será que somos muy prontos para juzgar? ¿Será que nunca nos acercamos para extenderles la mano y decir, no te preocupes, aquí vamos a sostener tu vara, vamos a luchar contigo? La única razón por la que todo el pueblo tuvo éxito fue porque dos personas se acercaron a aquel que tenía la vara para sostenerla arriba. Y esa fue la estrategia de Dios para otorgar la victoria. Esto es un golpe para todos nosotros que vemos la pelea de algunos y decimos, bueno, que el Señor le ayude, ¿no? Es un golpe duro, porque es una responsabilidad que aunque usted no supiera, dice, pucha, que es cierto, yo bien habiendo podido ayudar a aquel hermano no lo hice. Pero eso no quiere decir de que Dios no te lo vaya a demandar, porque la responsabilidad está ahí. Somos parte del cuerpo. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Está siguiendo, iglesia? Versículo 14.
Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Fíjese que esto es bien interesante, porque de nuevo, la batalla es suya, es su responsabilidad, pero al mismo tiempo Dios pelea con usted. Y eso es Moisés, cuando entiende esto, el Señor le dice que tiene que hacer un memorial, tiene que levantar un altar, y Moisés levanta este altar para recordarse que el Señor es el estandarte. ¿Cuál es el estandarte? El estandarte por lo regular es esa bandera que llevaban antes en las peleas de los castillos y de los reyes y todo eso, que llevaban un estandarte con una bandera. Nadie pelea con una bandera, pero el hecho de que usted sepa que el Señor va con usted es la razón de su victoria. Y eso es lo que Moisés levanta en este altar y dice: tengo que recordarme todo el tiempo que tengo la responsabilidad de luchar esta batalla, tengo la responsabilidad de dejar el pellejo, de morir todos los días al viejo hombre, de luchar en contra de mi carne, de luchar en contra del mundo, de luchar en contra de las artimañas de Satanás, pero al final Dios va a ser tan bueno que Él me va a dar la victoria. Entramos a toda lucha en contra del pecado con esa idea. Vaya conmigo rapidito a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10. Bueno, léalo conmigo desde el 1 mejor, porque todo ese texto tiene que ver justamente con el versículo, con el pasaje que estamos estudiando en Éxodo 17. ¿Lo tiene ya? Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí está hablando del maná, se recuerda que lo vimos hace un par de semanas. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso lo vimos el domingo pasado. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Muchos de ellos perdieron la batalla, muchos de ellos dejaron de pelear, muchos de ellos no confiaron en el Señor. Y estas cosas, dice el apóstol Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Fíjese, versículo 7: no seáis pues idólatras. Ahí está la lucha, ahí está la batalla, ahí está la guerra contra la idolatría del dinero, del sexo, de la comodidad. Ahí está la idolatría. Como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Versículo 12: por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El hecho de que tú ya tuviste una experiencia de salvación, el hecho de que tú ya tuviste un bautismo, el hecho de que tú ya sos parte de una iglesia, pero no has cambiado tu vida, no estás luchando la batalla, no estás peleando esta guerra que tenemos que librar todos los días. Posiblemente ya caíste y ni cuenta te has dado. Esta es una guerra en donde se sufre.
Es una guerra donde quedamos exhaustos. Es una guerra donde tenemos que buscar a Dios constantemente y no hacer lo mismo, no caer con las mismas cosas que cayeron los israelitas. Y el versículo 13 me da mucha esperanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Cuál fue la vía de escape de Israel? Pelear la batalla y dejar que Moisés subiera al monte. Esa es la vía de escape. La vía de escape no viene por arte de magia. La vía de escape viene cuando usted toma esas decisiones inmediatas. Esa es la vía de escape. Dios, cuando habla de una vía de escape, no está hablando de que tú estás a punto de entrar en el motel y lo cierran y dice, venga mañana. Y usted dice, ay, la vía de escape, lindo el Señor. Esa no es la vía de escape. La vía de escape no es que tú vas para un chupadero y a sentarte vas y se me quedó la billetera. Ay, el Señor cómo me guarda. Esa no es la vía de escape. La vía de escape es de que Dios te ha dado la capacidad para luchar y tienes que estar consciente que Dios te ha dado la capacidad para tener dominio propio, para poder decir que no y al mismo tiempo acudir a Él para que intervenga dándote la victoria sobre tu pecado. Esa es la vía de escape. Y son decisiones inmediatas. Son decisiones determinadas. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Y usted decide. No estamos hablando de un fariseísmo. Estoy diciéndole que no es que usted haga todas estas cosas bien, es que usted puede hacer todas estas cosas porque tiene el poder del Espíritu Santo de Dios en usted. Esa es la vía de escape. En todas nuestras luchas con el pecado, estas dos son las estrategias que tenemos que tener. Voy a luchar con todas mis fuerzas y a confiar en Dios con todo mi corazón. Y cuando pierda la batalla, saber que siempre hay una cruz levantada donde puedo ir y recordar que así como Dios prometió que iba a matar y a destruir a Amalek por siempre, llegará un día en el que Dios va a destruir el pecado por siempre, para gloria suya y para gozo nuestro. Ese es el Evangelio. Luche la batalla, corre la carrera, deje el pellejo. El Señor lo vale. Vamos a orar por este tiempo. Tu palabra, Señor, nos confronta, pero al mismo tiempo nos ayuda, nos consuela. Nos permite, Señor, que podamos ver cuál es nuestra verdadera lucha, nuestra verdadera batalla. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no son las personas con las que debemos de pelear. Debemos librar una batalla contra nosotros mismos, contra el pecado que está en el mundo, que nos jala, nos tienta, y contra Satanás y sus artimañas, que están todo el tiempo queriendo minar nuestra mente, minar nuestro corazón. Oro, Señor, en esta mañana, por mis hermanos, por todos los que estamos acá y estamos
librando una batalla fuerte, librando una batalla contra la idolatría, contra la falta de confianza, contra el carácter. Contra filosofías pecaminosas, con nuestras familias, con algún adulterio, con alguna fornicación, con algún vicio, con algún pecado sexual. Y están luchando, Señor, y están tratando de mantener esa vara en alto. Están tratando de aferrarse lo más posible a la cruz. Están tratando, Señor, de agarrarse y de no soltarse de esa cruz. Pero el pecado es fuerte. Oro, Señor, para que tú les fortalezcas. Oro, Señor, para que tú les recuerdes que tienen que luchar con todas sus fuerzas, pero al mismo tiempo que confíen en ti, pues tú eres más poderoso estando en nosotros que el que está en el mundo. Oro, Señor, por la iglesia, para que confrontes nuestra comodidad de no involucrarnos en las luchas de nuestros hermanos. Ayúdanos a recordar, Señor, que realmente somos miembros, y cuando el cuerpo pierde un miembro, todo el cuerpo se duele. Sí hay una responsabilidad de aquellos que perdieron su batalla, pero también nosotros tenemos responsabilidad. Habremos hecho todo lo posible por sostener sus manos. Habremos hecho todo lo posible por luchar con ellos en contra del pecado. Cárganos, Señor, con ese privilegio. Cárganos con esa responsabilidad. Y asimismo, Señor, oro por los creyentes ingenuos que creen que pueden pelear esta batalla solos, que no quieren buscar ayuda por mantener un estatus, por mantener un ministerio, por mantener una imagen. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes y a clamar ayuda cuando nuestras manos están gastadas, cuando nuestras manos están cansadas, a ser humildes y reconocer que solos no podemos pelear esta batalla. Ayúdanos a poder codepender del cuerpo mientras dependemos de ti, para nuestra santificación y nuestra victoria. Y cuando el pecado, Señor, nos abrume, cuando el pecado nos venza, ayúdanos a recordar que aunque nuestras faltas son muchas, tu gracia siempre es mayor.